¿Quién es el favorito para ganar la segunda vuelta electoral de la República Argentina de acuerdo a las encuestadoras? ¿Javier Milei o Sergio Massa? Quédate a ver este video porque voy a analizar las principales encuestas publicadas y quédate hasta el final porque hacia el cierre de este video te voy a contar sobre un acontecimiento venidero que podría determinar los resultados de noviembre. Las encuestas son instrumentos de medición que le permiten al político hacer fundamentalmente dos cosas. Por un lado, medir su propio rendimiento de cara a una contienda electoral venidera, de modo que le sea factible a ese político rectificar, corregir todo aquello que haya que corregir sobre la marcha y, por otro lado, agudizar, acentuar todo lo que haya que acentuar también sobre la marcha. Pero en segundo lugar, la encuesta como instrumento de medición le permite también al político hacer una cosa totalmente distinta que tiene que ver con jugar con las expectativas sociales. El político, con la encuesta en la mano, puede crear escenarios hipotéticos que por la fuerza de las expectativas sociales que desencadenan esos escenarios, genera a la postre efectos políticos inmediatos. Cuando las encuestadoras se dedican a servir al político en este segundo sentido, o sea, en el de convertirse en profecías autocumplidas, allí es cuando la encuesta está engañando a la sociedad porque está sirviendo a la casta política. Dicho esto, quiero que con las precauciones del caso, precisamente por lo que acabo de decir, analicemos una serie de encuestas que han sido publicadas en los últimos días de cara a la segunda vuelta electoral que enfrentará a Javier Milei con Sergio Massa el día 19 de noviembre por la presidencia de la República Argentina. Desde las elecciones generales del mes de octubre, donde Massa sacó poco más de 36 puntos y Milei sacó 30 puntos, se han publicado en total 9 estudios. 6 de esos estudios, 6 de esas encuestas, tienen a Milei como ganador en segunda vuelta. 3 de esas 9 encuestas tienen a Massa como ganador de la segunda vuelta. Quiero que aquí analicemos algunos de ellos. Voy a elegir una de las que tiene a Milei arriba y otra que es la que tiene a Massa arriba. Vamos a empezar con la primera. Hacemos una breve pausa para dar un aviso comercial. Junto con Binance y el Instituto Líder en Educación Financiera NW Professional Traders, estamos regalando 5 USDT a los primeros 30 usuarios en registrarse en Binance a través del link que les dejo en la descripción de este video. Sigan los pasos y con solo 2 minutos de su tiempo pueden ganarse 5 USDT. CB Consultora. CB Consultora la escojo para analizar en este video porque fue probablemente la que más se acercó al resultado del mes de octubre. O sea, genera cierta confianza ver que esta consultora, esta encuestadora, en los resultados de octubre en general no se equivocó, o por lo menos no se equivocó tanto como otras. CB Consultora acaba de publicar una encuesta cuyo trabajo se realizó entre el 2 y el 4 de noviembre. Contemplaron 2.471 casos y tienen un margen de error del 2%. Vamos a empezar con lo que tiene que ver con la imagen positiva o negativa de los candidatos. Milei, imagen positiva 42,1%, Massa, imagen positiva 40,5%. O sea, hay una leve ventaja en el candidato libertario en términos de imagen positiva respecto de su contendiente, el kirchnerista Sergio Massa. Imagen negativa, Milei tiene 47,4% de imagen negativa y Massa tiene 54% de imagen negativa. O sea, aquí ya la diferencia no es leve, sino que es gruesa, es sustancial. Massa tiene imagen muy negativa si se la compara con la de Milei. Al menos 7 puntos más para Massa en imagen negativa. Pasemos a ver rápido el techo electoral. ¿Qué es el techo electoral? El techo electoral está definido por la suma de aquellos que contestan que seguro votarían a un determinado candidato y aquellos que dicen que podría votarlo. Eso se llama techo electoral. Son aquellos a los cuales te votan seguro o también te podrían votar. El techo electoral de Milei es de 50,1%. El techo electoral de Massa es de 45,3%. O sea,
Milei tiene un techo electoral bastante más alto, 5 puntos más alto aproximadamente que Sergio Massa. Un dato a remarcar muy interesante es que el no sabe, no contesta de Milei es el 11,3%, mientras que el de Massa es 6,6%. O sea, casi del doble a favor del candidato libertario. Un 11,3% cuando le preguntan sobre la imagen positiva o negativa de Milei, dice, no sé, o no quiero contestar. En cambio, en Massa ese número es mucho menor, lo cual es una buena noticia para Milei, porque significa que el margen de imagen positiva todavía podría llegar a ser mayor. Veamos otro punto muy interesante de CB Consultora y esta encuesta que estamos analizando, que tiene que ver con la cantidad de participación. El tema de la cantidad de participación es muy importante porque la participación tanto en las PASO como en octubre fue bastante baja. Fue de 77% del voto en octubre, o sea, solo el 77% del padrón electoral concurrió a las urnas en las elecciones generales del mes de octubre. Ahora, ¿qué se puede esperar para noviembre? Bueno, de entrada el 71% te dice que seguro va a ir a votar en noviembre, el 71%, pero hay un 11% que además te dice que es probable que lo haga, con lo cual habría, digamos así, un techo de participación del 82%. En esta hipótesis crecería la participación en el mes de noviembre respecto del mes de octubre, perdón. Crecería la participación en la segunda vuelta si la comparamos con la primera vuelta. Bien, lo cual significa más movilización de votantes, Ahora acá está el dato clave. Si mañana fuera la elección, ¿a quién votaría usted? El 46,3% te dice a Milei. El 43,1% te dice Massa. O sea, habría algo así como 3 puntos de diferencia a favor del candidato libertario frente al candidato kirchnerista. No sabe 5,7%, o sea, es mayor el no sabe que la diferencia entre los dos candidatos, cuidado. Y en blanco o nulo, 4,9%, o sea, casi 5 puntos. Aquí si sumamos el no sabe, el blanco y el nulo, tenemos 10 puntos. ¿Bien? Poco más de 10 puntos. 10 puntos y medio. Lo cual es muchísimo todavía. Hay que ver esto con alguna profundidad temporal, porque la misma consultora CB, a pocos días de la elección de octubre, después de la elección de octubre, generó ya su primer encuesta. Esto es muy interesante, o sea, esto significa que CB tiene desde las elecciones de octubre hasta el día de la fecha 2 encuestas publicadas. Eso es la diferencia de los otros 9 estudios que han sido publicados. Entonces podemos comparar con cierta profundidad temporal en términos de los resultados que arroja la misma encuestadora. CB, a los poquitos días de los resultados de octubre, hacía una encuesta de cara a la segunda vuelta donde a Milei se le daba el 41,6% de los votos y a Massa 40,4%. O sea, fíjense ustedes cómo la brecha entre Milei y Massa se amplía en favor del candidato libertario. Teníamos hasta hace algunos días, en la misma encuestadora, una diferencia muy chiquita, de menos de 2 puntos. Muy chiquita, de 1,2 puntos. ¿Bien? Y además vemos que el no sabe de ese entonces, a los poquitos días de las elecciones de octubre, el no sabe era de 7,5% y el blanco nulo era de 10,4%. Todo esto se ha reducido más o menos a la mitad. Pasamos de un blanco nulo de 10,4% a un blanco nulo de 4,9%. Se ha reducido a la mitad. Bien, esto es muy interesante porque se ha venido diciendo mucho que el blanco o el nulo o el no voy a ir a votar es funcional al candidato que va tomando la delantera, que sería, por los resultados de octubre, Sergio Massa. Y ahora ya tenés la mitad, que en muy pocos días empieza a definir su voto y que aparentemente lo está definiendo en favor del candidato Javier Milei, y eso le está permitiendo tomar la delantera, según estas encuestas, con mayor fuerza. Y fíjense que él no sabe que era de 7,5%, ahora es de 7,5%, ahora es de 5,7%.
se ha reducido también. Esto es un dato muy importante porque te marca ya no la foto, sino la película, de acuerdo a los resultados de una misma consultora, que en este caso es CB. Estamos viendo que Milei empieza a tomar velocidad y que empieza a pasar a su contendiente, empieza a tomar bastante más ventaja respecto de Massa. Ahora, ¿de dónde surgen estos votos? ¿De dónde surgen estos votos que estaría cosechando Milei en detrimento de Massa? Miren, el 73,4% del votante de Patricia Bullrich en octubre hoy le dice a CB Consultora que va a votar por Milei. O sea, más de 7 de cada 10 votantes de la señora Bullrich se han convertido probablemente, o se convertirán, mejor dicho, según esta encuesta, en votantes de Milei. En la anterior encuesta de la misma consultora, solo el 46,6% del votante de Bullrich te decía que iba a votar a Milei. O sea, menos de la mitad del votante de Bullrich te decía que iba a votar a Milei. Esto habla a las claras de dos cosas. Que el tiempo, si bien no es mucho tiempo, pero en política parece ser que sí, el tiempo va bajando el nivel de calentura. El tiempo va haciendo que los derrotados de octubre, que son los votantes de Juntos por el Cambio y fundamentalmente los votantes de la señora Bullrich, se enfríen un poco, piensen mejor su decisión y digan, vamos a ir a las urnas y vamos a votar por el candidato que ha ganado por la opción del cambio, que en este caso es Milei. Hemos pasado de 46,6% a 73,4%. Eso es un montón y eso es lo que pretendía evitar Massa. Lo otro que te muestra este dato es que las apariciones de Bullrich y Macri están dando resultado para trasladar ese voto de Bullrich a Milei en segunda vuelta. El otro candidato que es muy interesante ver cómo se está comportando su votante es Schiaretti. El gobernador cordobés Schiaretti, que ha sacado cerca de 7 puntos en octubre. Ahí están también puestos los ojos tanto de Milei como de Massa. Y por ahora, según la encuesta de CB, está muy repartido. El 33,2% del votante de Schiaretti de octubre ahora iría en noviembre por Milei, frente a un 39,3% que iría a Massa. Esto es un dato interesante porque se supone que en realidad el votante de Schiaretti, cordobés y fervientemente antikirchnerista, probablemente Córdoba sea el distrito más antikirchnerista de toda la República Argentina, se supone que no puede votar o que no votaría masivamente por Massa. Y sin embargo acá Massa logra una cierta ventaja, chica, pero ventaja al fin respecto de Milei en la disputa por el votante de Schiaretti. Ahora, cuidado. Hay una enorme proporción de votantes de Schiaretti que dice que todavía no ha tomado su decisión. Cuidado con eso. Y por otro lado, Schiaretti está atacando directamente a Massa, lo que se puede interpretar como un apoyo indirecto a Milei. Miren, por ejemplo, este tuit que fue publicado hace muy pocos días, el día 3 de noviembre, donde Schiaretti dice lo siguiente: una vez más quiero hacer público mi categórico rechazo al pretendido juicio político a la Corte Suprema que impulsa el gobierno kirchnerista del ministro Sergio Massa. Esa es toda una definición, porque Massa está haciendo enormes esfuerzos para no ser considerado kirchnerista. Ha sacado de la campaña todo lo que tenga olor a podrido, o sea, olor a K. Todo eso lo ha sacado de la política porque sabe que son piantavotos, que la Cámpora es piantavotos, ¿sí? Que la señora Kirchner es piantavotos, que toda esa estructura delincuencial que representan los Kirchner son piantavotos. Y sin embargo, acá Schiaretti está diciendo el gobierno kirchnerista del ministro Sergio Massa. A los 40 años de democracia también la fortalecemos con más república, respetando la división de poderes. Si queremos un país normal, empecemos por dejar de lado actitudes feudales que atropellan las instituciones. Esto fue visto en este momento, mientras te lo estoy leyendo, por 1.8 millones de personas. 1.8 millones de personas han leído hasta el día de la fecha el tuit de Schiaretti, que evidentemente ya está jugando de manera directa contra Massa, y podríamos interpretar esto entonces, dado que son dos candidatos los que están compitiendo, como un apoyo indirecto a Milei. Lo cierto es que en Córdoba se jugará muchísimo. Por eso Milei ha escogido cerrar su campaña política precisamente en Córdoba. Ahora bien, recordemos otra vez
que el no sé a quién voy a votar, fue una respuesta que obtuvo el 5.7% de los votos en CB Consultora. Y en blanco o nulo el 4.9%. Con lo cual, si proyectamos los votos afirmativos, solo los afirmativos, el resultado nos quedaría así. Milei 51,8%, Massa 48,2%. Con un margen de error de 2 puntos. O sea, empate técnico, vamos a decirlo así. Con un margen de error de 2 puntos, tenemos una diferencia que es un poco más de 3 puntos a favor de Milei. La cosa está totalmente jugada. Bien, y te quiero leer un dato más que también es interesante de esta encuesta. Las regiones, cómo se distribuye la intención de voto según región en la República Argentina. En todas las zonas, en todas las regiones, le gana Milei a Massa, pero adivinen en dónde le gana Massa a Milei y por bastante. ¿Adivinaron? Sí, en el Gran Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires. 50,8% a 37,4%. ¿De qué nos habla esto? De la conurbanización de la política argentina. Lo que define la política argentina y sus resultados son las masas clientelares que el peronismo maneja y domina en el Gran Buenos Aires. Ahí hay un bastión de marginales, personas que están totalmente instrumentalizadas por el poder político, bolsones de pobrezas funcionales a la casta política que son instrumentalizadas sobre todo por el aparato kirchnerista. Con lo cual, ojo con esto, Massa le va a deber, como le debe el triunfo de octubre, le va a deber muchísimo al aparato de la señora Cristina Fernández de Kirchner. Quienes piensan que Massa no va a ser kirchnerista, que no va a ser lo mismo que Alberto, cuidado. Porque el aparato que está usando Massa en estas elecciones, sobre todo, tiene su epicentro en la provincia de Buenos Aires, que está dominada por el aparato K. Cuidado con eso. Vamos a ver entonces nuestra segunda encuesta. Vamos a ver nuestra segunda encuesta y ahora vamos a ver una que le da ventaja a Massa sobre Milei. Me estoy refiriendo a Analogías, la encuestadora Analogías, que es la encuestadora del kirchnerismo. O sea, aquí hay una toma de partido evidente, pero vamos a analizarla de todas maneras. Analogías ha realizado su trabajo de campo entre el 1 y el 3 de noviembre. Utilizaron 2.324 casos y tienen un margen de error de 2.4%, o sea, un margen de error un poquito mayor a la de CB. La pregunta es simple: ¿a quién votaría usted en la segunda vuelta? Y la respuesta positiva para Massa se lleva 42.4% y los que responden Milei se llevan 39,7%. O sea, habría un diferencial en favor de Massa de 2.7%. Tendría Massa una ventaja frente a Milei de 2.7%. Pero cuidado, el margen de error que acabamos de mencionar es de 2.4%. Con lo cual acá puede pasar cualquier cosa. Cualquier cosa. Además, el no sabe en este caso trepa al 12.4%. 12.4% es un montón de personas que te dicen no sé a quién voy a votar. 12.4% y tenemos un diferencial a favor de Massa de 2.7%. Fíjense ustedes la desproporción. Y en blanco te responden 5.5%. Además, cuidado porque vamos a ver también la película. En este caso, la misma encuestadora, solo 3 días después de las elecciones generales, le dio ventaja a Massa de 8 puntos frente a Milei. A los 3 días, con toda la vorágine del triunfalismo kirchnerista, esta encuestadora decía que Massa le estaba sacando en segunda vuelta 8 puntos de ventaja a Javier Milei. Ahora esa ventaja se ha reducido a 2.7%, que está además, como ya te dije, prácticamente dentro del margen de error establecido por la metodología de esta encuestadora. Con lo cual tenemos otra vez, si bien una leve ventaja de Massa, tenemos en la práctica grandes posibilidades de un empate técnico como se lo llama. Bien.
Te voy a dar dos encuestas más, lo vamos a hacer mucho más sintético, vamos a verlo aparte como yapa, como bonus. Atlas Intel, una firma brasileña que fue también una de las pocas que le pegó al resultado en octubre, o mejor dicho que se acercó al resultado de octubre. En este caso han utilizado 3.218 casos, bien. Le da una ventaja a Milei, ojo, le da una ventaja a Milei un poco mayor que la de CB Consultora. Milei llevaría el 48,5% y Massa se llevaría el 44,7%. No sabe 2,5%, o sea, bajo, y blanco nulo 4,3%. Bien. Por otro lado, hace pocos días se filtraron los números que maneja la encuestadora del cuñado de Massa, Sebastián Galmarini. Esta encuestadora se llama Inteligencia Analítica. La cantidad de casos que habría tomado esta encuestadora en estos números que se han filtrado ascienden a 17.395. O sea, estamos frente a un número de casos mucho mayor que las otras tres firmas que acabo de mencionar. Y el margen de error, por lo tanto, sería mucho menor. El margen de error en este caso es de 1,18%. En esta encuesta, solo proyectando los votos afirmativos, La Libertad Avanza le saca 5 puntos de ventaja a Unión por la Patria. Esto quedaría 52,5% a 47,5%. Ya estábamos hablando de una ventaja mucho mayor, 5 puntos, y viene además de la encuestadora del cuñado de Massa, cuyo principal cliente es precisamente el señor Sergio Massa. Cuando el planteo se le hace al encuestado por fórmula, o sea, ya no La Libertad Avanza frente a Unión por la Patria, sino Milei Villarruel versus Massa Rossi, la ventaja, cuidado, se achica a 1,2%, o sea, está dentro del mismo margen de error. 50,6% a Milei, 49,4% a Massa. Hay cierta especulación, sin embargo, sobre cómo se han filtrado estos datos. Y vuelvo a mi introducción. Cuidado, porque con las encuestas un político no solo mide la realidad, sino que la construye. ¿Cómo la construye? Generando expectativas sociales que, por la magnitud de esas expectativas que se van generando, se impacta políticamente. Cuidado. Entonces aquí aparece esta hipótesis. ¿Cómo se filtraron estos datos de la encuestadora de Galmarini? O sea, la encuestadora del cuñado de Massa. ¿Habría quizás un propósito político detrás de esta filtración de datos? Bueno, existe la posibilidad. Por ejemplo, existe la posibilidad de darle a Milei una ventaja relativamente sustanciosa para que el votante de Milei se relaje. Por ejemplo, así se genera un efecto político inmediato. Genera una expectativa de triunfo y relajo a la masa de votantes. Además, se puede estar generando la expectativa de mantener al aparato kirchnerista a toda marcha, que no descanse ni un solo segundo, que opere 24/7, pensando que se está perdiendo la elección y llegó el momento de poner definitivamente toda la carne en el asador. Además, se puede generar el efecto de lograr en aquellos que están pensando ir a fiscalizar que crean que esto en verdad ya está ganado y por lo tanto, ¿para qué voy a perder un día de mi vida? Fiscalizando, peleándome allí contra los otros fiscales. ¿Para qué voy a pasar ese momento amargo? Directamente me quedo en mi casa y veo el triunfo por la televisión. Y finalmente, cuidado, también se puede generar el efecto de inducir a aquellos que piensan irse de vacaciones por el fin de semana largo a que efectivamente lo hagan y que se vayan con la conciencia tranquila. Me voy con la conciencia tranquila porque mi voto ya no es necesario. Milei ya ganó. El ya ganamos puede resultar, sin embargo, en un enorme fracaso. Tal fue lo que le pasó al Partido Popular Español hace muy pocos meses en España. Se instaló la hipótesis de ya ganó el PP y al final perdió. Y también las elecciones se dieron en un contexto vacacional en España. Cuidado. Hasta tal punto pensaba el PP que ya había ganado que su candidato no fue ni siquiera a debatir. Además, venir de abajo parece haber funcionado en estas elecciones. No siempre funciona. Pero en estas elecciones parece haber funcionado. Piénsenlo ustedes así. Massa venía de abajo antes de las PASO y en las PASO mete batacazo. Massa venía de abajo antes de las generales
y en las generales mete batacazo. Quizás sea importante ahora también venir de abajo y quizás toda esta filtración de las encuestas, fundamentalmente la de Sebastián Galmarini, o sea, del cuñado de Massa, tenga que ver con posicionar artificialmente a Massa por debajo de Milei varios puntos para generar esta serie de impactos sociales y políticos. Queda, sin embargo, una instancia decisiva. El debate presidencial de segunda vuelta. Ya hemos visto que en el debate de la primera vuelta se generaron efectos políticos de magnitud. El señor Schiaretti, por ejemplo, duplicó sus votos después del debate. Es incontestable, es irrefutable el hecho de que el debate presidencial ha generado un acontecimiento electoral, ha generado un cambio de escenario. Lo mismo puede pasar en el debate de la segunda vuelta, que es lo que se viene. Y frente a un escenario donde parece haber un empate técnico, de acuerdo a lo que hemos analizado en este video con arreglo a las encuestas, ¿bien?, que han sido publicadas, el debate presidencial en torno a ese empate técnico podría ser decisivo. Los candidatos a vice van a debatir el miércoles 8 de noviembre a las 22 horas Argentina, o sea, Villarruel versus Rossi. Y los candidatos a presidente van a debatir el domingo 12 de noviembre a las 21 horas, horario argentino. Los dos debates, tanto de los vices como de los candidatos a presidentes, lo vamos a estar reproduciendo en vivo, retransmitiendo en vivo a través de este canal, haciendo análisis en vivo y en directo. Así que agendate la fecha, tanto 8 de noviembre como 12 de noviembre, y te espero para el análisis de ese debate en vivo, porque probablemente resulte decisivo de cara a las elecciones de segunda vuelta en la República Argentina. No quiero que cierres este video sin antes contarte que mi más reciente libro, titulado Generación Idiota, ya se encuentra disponible en las más importantes librerías de toda América y de España también. Además, podés encontrarlo a través de Amazon en el link que te dejo en la descripción de este video. Mi trabajo se financia única y exclusivamente a partir de las donaciones libres y voluntarias de aquellos que valoran mi trabajo. Si quisieras colaborar económicamente conmigo, te invito a hacerlo uniéndote en mi comunidad de Patreon, siguiendo el link que se encuentra en la descripción de este video, o bien uniéndote a la comunidad de YouTube haciendo clic en el botón Unirse. Si no pudieras colaborar económicamente, no te preocupes, hay muchas otras formas de ayudar. Por ejemplo, difundiendo este video, poniéndole like, dejando tu comentario, suscribiéndote a este canal y activando la campanita.